Hay un sonido que el mundo entero escuchará algún día. Y cuando lo escuche, ya será demasiado tarde para ignorarlo. No es una metáfora. No es poesía. Es una advertencia grabada hace 2000 años en el libro más desconcertante de la historia, el Apocalipsis. 7 trompetas. 7 ángeles. 7 momentos que marcarán el fin de todo lo que conocemos. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves el mundo. Hablemos de la primera trompeta. Pero antes, necesitas entender algo que casi nadie menciona. Antes de que suene el primer ángel, hay silencio. El séptimo sello se abre y el cielo entero se congela durante media hora. Piénsalo. El cielo, ese lugar de alabanza constante y movimiento eterno, se detiene. Ni un susurro. Ni un sonido. Como la calma antes de un huracán categoría 5. Ese silencio no es paz. Es el instante en que el universo contiene la respiración porque lo que viene a continuación sacudirá los cimientos de la creación. Y entonces, el primer ángel da un paso al frente y suena la trompeta. Granizo mezclado con fuego. Fuego mezclado con sangre. Todo lanzado sobre la tierra con una violencia que no tiene precedente en la historia humana. La tercera parte de los árboles del planeta, consumida. Cada brizna de hierba verde, reducida a ceniza. Imagina eso por un momento. No estamos hablando de un incendio forestal en California ni de una tormenta eléctrica en Texas. Estamos hablando de un tercio del ecosistema terrestre destruido en cuestión de horas. Los bosques que llevan siglos en pie, los que limpian el aire que respiras, los que alimentan cadenas enteras de vida, arrasados de un golpe. ¿Y por qué la tierra? ¿Por qué empieza ahí el juicio de Dios? No es casualidad. Es teología pura. La tierra fue lo primero que Dios creó. Le dio forma desde el caos, la llenó de vida, de color, de propósito. Y se la entregó al hombre para que la cuidara. No para que la explotara. No para que la convirtiera en un recurso desechable al servicio del consumo. La tierra era un encargo sagrado y el ser humano lo traicionó. La tala sin freno, la contaminación sistemática, la adoración a la productividad por encima de la creación. Todo eso tiene un precio y la primera trompeta es la factura. Pero Dios ya había usado este lenguaje antes. En Éxodo, granizo y fuego cayeron sobre Egipto para doblar el orgullo del faraón. Sobre Sodoma y Gomorra llovió fuego y azufre hasta que no quedó nada. En Ezequiel, Dios anunció lluvia de granizo, fuego y azufre sobre los enemigos de su pueblo. La primera trompeta no inventa un lenguaje nuevo, lo repite a escala global. Y lo que antes fue advertencia para una nación, ahora es juicio para toda la humanidad. Y aún así, nótalo bien, solo un tercio. Porque Dios todavía no ha cerrado la puerta. Todavía hay tiempo. ¿Qué tan literal es todo esto? Algunos teólogos lo ven exactamente como está escrito: fuego real, granizo real, vegetación destruida de verdad. Otros señalan que podría tratarse de armas nucleares, de tecnologías de destrucción masiva que quemarían regiones enteras del planeta. Y hay quienes leen aquí el colapso de los sistemas económicos construidos sobre la explotación de la tierra. El detalle es que, sin importar cómo lo interpretes, el mensaje es idéntico. La creación está siendo sacudida porque el creador fue rechazado. Y con la destrucción del ecosistema llega algo más que hambre. Llegan incendios, migraciones, conflictos y, en medio del caos, algo que no hemos visto en mucho tiempo: personas mirando al cielo con temor genuino. Segunda trompeta. Justo cuando el mundo empieza a asimilar el golpe a la tierra, el segundo ángel se adelanta y suena su trompeta. Y lo que viene esta vez no cae sobre el suelo. Cae sobre el mar. Una montaña ardiendo. Eso es lo que Juan ve. No un volcán, no un meteorito pequeño, sino algo de proporciones tan descomunales que al impactar el océano lo transforma por completo. El agua, que debería ser azul y transparente y viva, se torna roja como sangre. La tercera parte de todos los seres que habitan el mar muere en ese instante. Peces, mamíferos marinos,
Toda la cadena de vida submarina que sostiene a millones de personas alrededor del mundo, eliminada. Y 1/3 de los barcos del planeta, destruido. Detente en ese último detalle porque es más poderoso de lo que parece. Los barcos no son solo madera y metal. Son el sistema nervioso del comercio global. El 90% de todo lo que consumes llegó en algún momento a bordo de un barco. Cuando 1/3 de esa flota desaparece, las cadenas de suministro colapsan. Los puertos se paralizan. Los precios se disparan. Y de pronto, la crisis no es solo ecológica. Es política, económica y social al mismo tiempo. Jesús ya lo había dicho, habría angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Él lo sabía. Lo describió siglos antes. ¿Qué es exactamente esa montaña ardiente? ¿Un cuerpo celeste chocando contra el Atlántico? ¿Una bomba de escala inimaginable? ¿La imagen de una guerra que convierte los océanos en zonas de guerra? Las interpretaciones se dividen, pero hay algo que no cambia: Dios sigue restringiendo el juicio. Solo una tercera parte. Solo hasta ahí. Como si el cielo gritara con cada trompeta: despierta antes de que ya no haya vuelta atrás. Los mares ya los hemos estado destruyendo nosotros mismos. El plástico ha reemplazado a los peces en las profundidades. El petróleo se ha derramado más veces de las que queremos recordar. Los arrecifes de coral están muriendo silenciosamente mientras el mundo mira hacia otro lado. Dios no está inventando un nuevo juicio, está amplificando al nivel cósmico lo que el ser humano ya empezó. Tercera trompeta. Sobreviviste la destrucción de la tierra. Aguantaste el colapso del mar. Pero ahora viene el golpe más íntimo, el más personal, el que te toca sin importar dónde estés parado. Porque la tercera trompeta no ataca el ecosistema ni el comercio. Ataca el agua que bebes. Una estrella cae del cielo. Pero no cae sobre el mar ni sobre los bosques. Cae exactamente sobre los ríos y los manantiales. Sobre las fuentes de agua dulce que sostienen la vida humana desde los albores de la civilización. Y esta estrella tiene nombre. Se llama ajenjo. En hebreo, amargura. Porque eso es exactamente lo que hace: las aguas se vuelven amargas, venenosas, mortales. Y los que beben de ellas, mueren. Piensa en lo que significa el agua dulce. No el mar, que siempre fue lejano e inmenso. El río que atraviesa tu ciudad. El pozo del que bebe tu familia. La reserva subterránea que alimenta los cultivos de los que depende tu comida. Todo eso, contaminado de un golpe. El juicio ya no está afuera, en el horizonte o en el fondo del océano. Está en tu cocina. Está en tu vaso. Está en tu cuerpo. En la Biblia, el ajenjo no es solo una planta amarga. Es un símbolo de consecuencias espirituales. En Jeremías, Dios advierte: les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. El ajenjo era el destino de quienes se apartaban del camino. Y ahora ese destino se escala a proporciones globales. El mundo entero bebe de esa copa amarga porque el mundo entero se apartó. Hay algo más que nos dice esta trompeta, algo que va más allá de lo físico. Jesús habló del agua como símbolo de la verdad, de la vida eterna, de su propia presencia. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero el mundo prefirió beber de otras fuentes. Filosofías vacías disfrazadas de sabiduría. Mentiras que se venden como progreso. Ideologías que prometen libertad y entregan esclavitud. Y ahora Dios permite que lo que el mundo eligió beber se vuelva veneno. No por crueldad, sino porque la consecuencia natural de rechazar la fuente de vida es morir de sed en medio del agua. Y sigue siendo solo 1/3. Sigue siendo una advertencia. La puerta sigue abierta. Pero el tiempo se acorta. Cuarta trompeta. La tierra herida. El mar ensangrentado. El agua envenenada. Y el mundo todavía no se ha puesto de rodillas. Entonces, el cuarto ángel toma su trompeta. Y esta vez el juicio sube. Literalmente.
Porque ya no apunta a la tierra ni al mar ni a los ríos. Apunta al cielo. 1/3 del sol, herido. 1/3 de la luna, apagado. 1/3 de las estrellas, extinguido. Lo que eso significa en términos prácticos es devastador. El sol ya no calienta igual. Las plantas que sobrevivieron la primera trompeta ahora luchan sin luz suficiente. Los ciclos naturales que regulan las estaciones se desajustan. La agricultura, que ya estaba de rodillas, colapsa del todo. La noche se vuelve más oscura de lo que ninguna generación ha experimentado. Y una tercera parte del tiempo, tanto del día como de la noche, queda envuelta en penumbra. Dios creó los astros con un propósito muy específico. Sean por señales para las estaciones, para días y años, dice Génesis. Los cielos no son decoración. Son el reloj del universo, el calendario de la humanidad. Cuando ese reloj se rompe, el mundo pierde su orientación más básica. No solo el clima. La psicología humana. El ritmo circadiano. La salud física y mental. La sensación de que las cosas siguen su curso normal. Todo eso desaparece cuando la luz falla. Egipto ya vivió esto. 3 días de tinieblas tan densas que nadie podía ver a la persona que tenía al lado. Nadie se levantaba de su lugar porque la oscuridad era física, palpable, aplastante. Y en la crucifixión, cuando Cristo cargó el juicio del mundo, el sol se ocultó desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. La oscuridad es el lenguaje bíblico del juicio. Del abandono. De la ausencia de Dios. Y entonces pasa algo que congela la narración de Juan. En medio del cielo aparece un águila, volando sola, y grita 3 veces, ¡ay! 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 De los que moran en la tierra. Porque lo que viene no son más advertencias a la creación. Lo que viene ahora irá directo al ser humano. El águila no está anunciando el fin. Está anunciando algo peor, una escalada. 5ª trompeta. El mundo acaba de perder la luz. Y justo en ese momento, cuando la confusión es máxima y el miedo empieza a doblegar hasta los más escépticos, suena la 5ª trompeta. Y lo que se abre no es una ventana ni una puerta. Es un abismo. Una estrella cae del cielo, pero Juan sabe que no es roca ni plasma. En el lenguaje de las Escrituras, las estrellas también son seres espirituales. Y a este ser, a este ángel caído, se le entrega algo que cambia todo, la llave del pozo del abismo. Y la usa. Desde las profundidades de la tierra sube un humo tan denso, tan oscuro, tan espeso que oscurece el sol que ya estaba herido. El aire se vuelve irrespirable. El cielo desaparece. Y entonces, del humo salen ellas. Langostas. Pero no como ninguna langosta que hayas visto jamás. Porque estas no atacan los campos. No devoran la hierba ni los árboles. Tienen una orden específica, atacar únicamente a los hombres que no tengan el sello de Dios en la frente. Llevan el poder de los escorpiones. Y durante 5 meses, atormentan a la humanidad con un dolor tan insoportable que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. La muerte huirá de ellos. Eso es lo que dice el texto. Querrán morir. Suplicarán por el fin. Y no podrán tenerlo. ¿Qué aspecto tienen? Juan lo describe con una precisión que hace que la imaginación se paralice, cuerpos como caballos de guerra, coronas de oro en la cabeza, rostros humanos, cabello de mujer, dientes de leones, corazas de hierro y alas que suenan como un ejército en marcha. No son criaturas de la creación de Dios. Vienen del abismo. Son lo que el abismo produce cuando se le da rienda suelta. Y tienen un rey. Su nombre en hebreo es Abadón. En griego, Apolión. Ambos significan lo mismo, el destructor. No es una metáfora. Es un ser real, un ángel caído, el comandante del abismo. Y actúa. Pero actúa dentro de los límites que Dios mismo le ha trazado. Porque el más perturbador detalle de toda esta escena no es el tormento. Es que los que pertenecen a Dios no son tocados. Ni uno.
El juicio es preciso. El juicio es justo. Dios no ha perdido el control ni por un segundo. Sexta trompeta. 5 trompetas de advertencia. 5 golpes al orgullo humano. Y el mundo sigue sin doblar la rodilla. Sigue sin volver los ojos al cielo. Entonces llega la sexta trompeta y con ella, algo que ya no es tormento. Es exterminio. Desde el altar de oro, el mismo altar donde durante siglos se ofrecieron oraciones hacia el cielo, sale una voz. Y esa voz ordena al sexto ángel que haga algo que estremece, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El Éufrates. No es un río cualquiera. Es la frontera del territorio prometido. El límite desde donde surgieron los imperios que esclavizaron al pueblo de Dios. Los asirios vinieron de más allá del Éufrates. Los babilónicos también. Los persas. La historia de la opresión contra Israel tiene al Éufrates de fondo. Y ahora, 4 ángeles que estaban encadenados precisamente ahí son liberados. ¿Por qué estaban encadenados? Porque eran demasiado peligrosos para estar sueltos. Pero llegó su hora. El texto lo dice con una frialdad que corta, estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Dios no improvisa. Cada momento de este juicio fue marcado en el calendario eterno antes de que existiera el tiempo. Y cuando llega ese momento exacto, los 4 ángeles son soltados y tras ellos viene un ejército. 200 millones de jinetes. 200 millones. En la época de Juan, ese número era directamente inconcebible. Era más que toda la población del mundo conocido multiplicada varias veces. Y aunque los siglos han pasado y el mundo tiene hoy miles de millones de habitantes, un ejército de esa magnitud sigue siendo algo que escapa a la comprensión humana. Los jinetes llevan corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Sus monturas tienen cabezas de leones y de su boca sale fuego, humo y azufre. Lo mismo que destruyó Sodoma es ahora el instrumento de esta guerra final. Y el resultado es catastrófico, 1/3 de la humanidad muere. Miles de millones de personas. No en el transcurso de décadas. En el transcurso de este juicio puntual, medido, ejecutado con una precisión sobrenatural. Y lo que viene después es quizás lo más escalofriante de todo el pasaje. Porque Juan mira a los que sobreviven. A los que escaparon al fuego y al humo y al azufre. Y dice que tampoco ellos se arrepintieron. Siguieron adorando lo que adoraban. Siguieron en sus homicidios, en sus hechicerías, en su fornicación, en sus robos. Como si nada hubiera pasado. Como si el juicio que acaba de matar a 1/3 del mundo fuera solo ruido de fondo. Los profetas ya lo habían visto venir. Jeremías preguntó, ¿acaso se avergüenza mi pueblo? E Isaías respondió con una tristeza que atraviesa los siglos, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Sus oídos se han cerrado. El corazón endurecido no aprende ni del dolor. Y eso, más que cualquier otra cosa en todo el Apocalipsis, debería hacernos temblar. Pero antes de que suene la séptima trompeta, Dios hace una pausa. Baja un ángel majestuoso, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, el rostro brillando como el sol y los pies como columnas de fuego. Pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Dominio total. Presencia total. Y jura que el tiempo no será más. Que el misterio de Dios, el plan que estuvo oculto desde los siglos, está a punto de consumarse. Y entonces sucede algo extraño. Se le entrega a Juan un librito y se le dice que lo coma. Juan obedece. En su boca sabe a miel. Dulce, suave, reconfortante. Pero cuando llega al vientre, le produce amargura. Es la palabra de Dios en su forma más honesta, dulce al recibirla, amarga cuando revelan el peso del juicio que contiene. Juan ha sido preparado para anunciar lo que sigue. Y lo que sigue es el final. Séptima trompeta. 6 trompetas sonaron. La tierra fue herida, el mar ensangrentado, el agua envenenada, el cielo oscurecido, el abismo liberado y la guerra desatada. Y aún así,
La humanidad resistió hasta el último momento. Pero ahora el séptimo ángel da un paso al frente. Levanta la trompeta. Y cuando el sonido llena el cielo, algo completamente diferente sucede. No cae fuego. No se abre ningún abismo. No muere nadie. Grandes voces en el cielo proclaman algo que sacude los fundamentos del cosmos. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es todo. Esa es la séptima trompeta. No es un juicio. Es una proclamación. Es la declaración más importante de toda la historia universal: el mundo le pertenece a Cristo. Los imperios que lo desafiaron, los sistemas que lo ignoraron, los poderes que lo crucificaron, todos han caído. Y el que fue despreciado, el que fue coronado de espinas, el que murió en una cruz mientras sus enemigos se burlaban, ese mismo ahora es reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los 24 ancianos, que representan a los redimidos de todas las épocas, caen sobre sus rostros. No por obligación. No por protocolo. Sino porque la escena que están presenciando es tan absolutamente gloriosa que no pueden hacer otra cosa. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y entonces el templo de Dios se abre en el cielo. Y aparece algo que ningún ojo humano había visto desde que fue perdido: el arca del pacto. La señal de la alianza entre Dios y su pueblo. La prueba de que cada promesa fue cumplida. El velo se ha rasgado para siempre. Ya no hay separación. Ya no hay intermediarios. El acceso es total y eterno. Pero la séptima trompeta tiene dos caras. Porque junto con la gloria viene la justicia. El reino no es solo recompensa para los que creyeron. Es también condena para los que rechazaron. Ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos. De dar el galardón a los profetas, a los santos, a los que temieron el nombre de Dios. Y de destruir a los que destruyeron la tierra. Dos destinos. Una misma trompeta. Porque la cruz que ofreció gracia durante siglos se convierte ahora en trono de juicio. Relámpagos. Voces. Truenos. Un terremoto. Granizo. El cielo abierto anuncia el fin de una era y el comienzo de algo que no tiene fin. La séptima trompeta no anuncia el fin de una historia. Anuncia el principio de la eternidad. El Cordero que fue sacrificado ha tomado su trono. El Rey ha regresado. Y su nombre es Jesucristo. Y su reino no tendrá fin. La pregunta no es si estas trompetas sonarán. La pregunta es si estarás del lado correcto cuando lo hagan.